A ver, el ejercicio 25, ahí estoy compartiendo la pantalla, todavía no se ve, ahí estamos. El ejercicio 25 dice, dado la recta AB y la recta AC, recuerden que, fíjense que la forma de leer los ejercicios es re importante. Si nosotros decimos, dado AB y AC, y no decimos si son rectas, si son segmentos, si son números, la lectura del ejercicio ya tiene otra interpretación. Bien, entonces, si ven que tiene las dos flechitas arriba, tiene que leer la recta AB. Entonces, dado la recta AB y la recta AC en el plano P, como se muestra, dice AD interseca a P en el punto A. Entonces, esta recta AD interseca al plano P en el punto A. Y después dice que el ángulo CAB es congruente con el ángulo DAC. CAB es congruente con el ángulo DAC. Bien. Y después dice que el ángulo DAC es congruente con el ángulo DAB. ¿Qué concluye? ¿Qué concluyen? Que El el ¿Qué les ángulo ángulo parece? CAB CAB es y congruente con el ángulo DAB. A ver, esperen un segundo, uno solo. Porque se me hizo un... ¿Quién quiere contestar? ¿Carlos? Bueno, la conclusión es que Dale. el ángulo CAB es congruente con el ángulo DAB. ¿Cómo sería? ¿Qué concluye? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué concluye? Em, que esos dos ángulos son congruentes. O sea, ¿Qué porque, ángulos son congruentes? Porque eh, ahí toda la información le quedan todos ángulos congruentes. claro, por eso yo concluí que el ángulo CAB es congruente con el ángulo DAB. Bien, esa es la conclusión. Veamos. Ahí lo vamos a hacer acá un poco en el pizarrón como para dejarlo un poco más formal. Bien, pero esa es la conclusión. Recuerden que la congruencia todavía no entramos en este tema, bien, pero tengan en cuenta que la congruencia es una relación de equivalencia. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que es simétrica, transitiva y reflexiva. O sea, el ejercicio me dice que el ángulo CAB es congruente con el ángulo DAC. Bien, y después me dice que el ángulo DAC es congruente con el ángulo DAB. Ahora bien, fíjense, si nosotros vamos a la definición de congruencia, si yo digo que estos dos ángulos son congruentes, ¿cuándo dos ángulos son congruentes? cuando tienen el mismo ángulo, cuando miden lo mismo. Cuando tienen el mismo ángulo, fíjate que si vos decís dos ángulos son congruentes cuando tienen el mismo ángulo, está complicado. O sea, cuando la Cuando ¿Cómo es medida, la la definición? medida es la misma, la unidad de medida es la misma. Bien, dos ángulos, más allá de la unidad de medida, bien, es la medida. Porque la La unidad medida. de medida yo lo puedo medir en grados, lo puedo medir en... Bien, pero la idea es que es la medida. Entonces, yo voy a decir que dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida, si tienen la misma amplitud. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, este ángulo mide X, este también tiene que medir X. Bien, ahora bien, ahora abajo me dice que el ángulo DAC es congruente con el ángulo DAB. Entonces, si este mide X, que ya lo habíamos dicho acá, este también mide X. Si son congruentes, quiere decir que tienen la misma medida. Bien. Ahora bien, si este mide X, este mide X y este mide X, entonces quiere decir que este mide lo mismo que este. O sea que el ángulo CAB mide lo mismo que el ángulo DAB. Entonces, vamos a poder decir que el ángulo CAB es congruente con el ángulo DAB. ¿Bien? ¿Se entendió?
O sea que este ejercicio era un ejercicio de interpretación sin gráfico. Y fíjense que a veces el gráfico nos ayuda a interpretarlo, o a veces el gráfico nos ayuda a confundirnos, por decirlo de una forma. Este ejercicio Claro, en porque particular lo podríamos haber resuelto sin el gráfico, pero el gráfico está puesto a propósito para confundirnos. claro, porque D a ¿Entiendes? B te da un Básicamente, ángulo la recto. realidad es que ni siquiera importaría dónde está ubicado, y no sabemos qué medida tiene. Ahí está suponiendo demasiado. La realidad es que si no te dicen que son perpendiculares o no hay algo extra, vos no puedes suponer que hay un ángulo recto. ¿Bien? Ahora bien, fíjense cómo a veces la figura nos ayuda para interpretar mejor el ejercicio y a veces la figura nos confunde con el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Tener en claro las definiciones, tener en claro cómo se define, tener en claro cómo se interpreta. Si sabemos lo que son ángulos congruentes, y bueno, no hace falta ni que nos den el dibujo. Si nos están dando la información suficiente, no nos haría falta el dibujo. ¿Bien? En el ejercicio anterior, si yo nos daba el dibujo, era como re difícil interpretar quién estaba entre quién y quién. O sea, qué rayo estaba entre qué otros dos. ¿Bien? Entonces como más difícil. ¿Bien? Bueno, espero que se haya entendido.